Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en nuestra audiencia y ya contamos con la presencia aquí en estudio de Pedro Lorenzo. Él es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Además, es el coordinador nacional de estrategias en materia de juventud del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán. Pedro, buenas tardes, un placer tenerte aquí en este tribunal. Buenas tardes, agradecido de ustedes poder compartir este espacio esta tarde. Gracias, gracias. Pedro, háblanos un poquito de cuáles son las estrategias en materia de juventud que se dispone presentarle al electorado nacional el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Decimos candidato porque aunque no está oficializado, como manda la ley, pero obviamente que será el candidato oficial del PLD. Así es, como tú dices. Abel Martínez ya en octubre oficialmente será nuestro candidato presidencial, ya virtualmente lo es por escogencia de nuestra membresía. Y bueno, en materia de juventud, Abel está enfocado precisamente en desarrollar de modo integral a los jóvenes, basado en una propuesta de gobierno, en un plan gubernamental que ha salido de las bases de encuestas de conocimiento directamente de los jóvenes. En cada localidad que ha visitado Abel Martínez, pues ha consultado, les ha preguntado qué quieren, cuáles son sus necesidades, cuál es la realidad del momento. Y la principal que nos topamos en cada lugar es precisamente el desempleo que tiene la juventud. Eje principal de la política pública que piensa Abel llevar para desarrollar y que los jóvenes tengan mayor oportunidad de empleo. ¿Pero y cómo lo va a hacer? ¿Empleando a todo el mundo en el gobierno? No, eso sería una fábula de cualquier político que presentase eso. Por lo tanto, la propuesta que se enfoca en el desarrollo de mayores emprendimientos, en apoyo al fomento de la industria en sentido general, porque mientras más empresas tenemos, más oportunidad de empleo hay. Pero de modo especial, los jóvenes tienen la chispa de la innovación, tienen la chispa de la creatividad, y esto debe ser un fomento principal como línea política, y es lo que propone Abel Martínez. En este sentido, la educación. El segundo factor que nos encontramos en muchas localidades cuando visitamos es la falta de educación, que tenemos los famosos ninis que ni estudian ni trabajan. Entonces, en este sentido, la educación que propone Abel es orientada a la necesidad del mercado. Es decir, no hacemos nada capacitando, digamos, nuevos técnicos o profesionales en digitación, cuando hoy en día eso no es un desarrollo para la labor, sino específico en el área de desarrollo de cada uno de estos jóvenes. Y el tercer elemento en materia de juventud, para resaltar los principales elementos, es precisamente la educación sexual y reproductiva. Es alarmante la noticia que salió, que vimos sobre la situación que hay a nivel de educación. Es penoso, eso alarma a cualquier persona que tenga dos dedos de frente, y esto viene de mano con la falta de educación sexual y reproductiva que hay en el país. Sí, Pedro, bueno, Abel Martínez, como todos los candidatos presidenciales, lo que quieren es la presidencia de la República. Correcto. Va por un buen partido, el PLD, que recientemente es el partido que salió del poder. Ahora, partiendo de los datos que han presentado las últimas encuestas, que lo colocan en un tercer lugar, primero el PRM, luego Fuerza del Pueblo, entonces tercer lugar PLD. Tomando este parámetro, ¿qué hacer para conquistar nuevos votantes? Como tú eres un representante de la juventud del partido y de Abel, ¿qué hacer o qué están haciendo ustedes para buscar ese nicho de nuevos votantes, juventud, y cuál es el atractivo de la candidatura de Abel hacia esos jóvenes que quieren quizás el primer voto o quieren iniciar en la política? Bien, bueno, como tú decías, primero citaba la parte a nivel de encuestas, ¿no? Basado en estas mismas encuestas, lo primero que te tengo que decir es que cuando vemos el tope de los políticos, o sea, su tasa de rechazo, el que menor tasa de rechazo tiene de todos los aspirantes presidenciales es Abel Martínez, lo que permite que haya un gran amplio rango para crecimiento, distinto a los demás, porque si el techo que tenemos es hasta acá y ya estoy acá, no voy para aparte. Esa es la primera. La segunda es por qué la candidatura de Abel Martínez debe ser emotiva o de sentimiento para con los jóvenes. Primero, Abel Martínez ha demostrado que más que un discurso político, como todos los que hemos visto siempre, se ha basado en realidades, desde la experiencia que ha tenido en las diversas posiciones públicas. Pero centrémonos en la última, como alcalde de Santiago. Las plazas de los directores y encargados son ocupadas
por personas jóvenes que están en un rango de 25 a 35 años. Y es una muestra de que no es un discurso solamente el apoyo a la juventud, como vemos con la presidencia actual, con el gobierno actual, que se pueden citar poco menos de 2 o de 3 los ministros que están dentro de un rango de juventud o los directores generales. 2. Abel Martínez, de los 3 candidatos potables que hay para la presidencia, es el que representa la juventud y la innovación. En el sentido, tenemos un candidato que ya fue presidente en varias ocasiones, tenemos un presidente actual que ha demostrado en muchos aspectos que sus promesas políticas se han quedado en el aire, especialmente en materia de juventud, donde vemos un gran vacío a nivel de las políticas públicas que se están gestionando. Y sin embargo, tenemos un Abel Martínez que es la cara fresca de este proceso y que está construyendo un plan de gobierno desde lo que quieren los jóvenes, no desde el ideal de una mesa de trabajo que se basa en eso, sino desde el ideal que tienen los jóvenes. Y esto es lo que permite que sea comparado con los demás y el joven pueda acercarse a él. Además, es el único que no necesita saco y corbata apretada para que le presten atención. El elector le gusta mucho pedirle coherencia a los políticos. Correcto. Entonces, cuando te escucho hablar de los proyectos y los programas que tiene Abel Martínez para aplicarlo en caso de recibir el voto de la mayoría desde el gobierno en favor de la juventud, ¿podría el elector preguntarle a Abel Martínez, por ejemplo, Abel, fuiste, si no mal recuerdo, 8 años diputado al Congreso Nacional? Correcto. Dentro de esos 8 años, varios presidentes de la Cámara de Diputados, con un partido de la Liberación Dominicana robusto, fuerte, un partido que tenía la amplia mayoría en el Congreso Nacional y por ende también en su Cámara de Diputados. ¿Cuáles serían los proyectos de ley que Abel Martínez pudiera decir, bueno, mire, yo presenté y se aprobó en el Congreso Nacional tantos proyectos de ley que están beneficiando hoy en día a la juventud dominicana? Perfecto. Fíjate, Abel Martínez desde la Cámara de Diputados, como bien citas, ha sido el único político, el único congresista que ha tomado en consideración en modo integral la juventud. Porque antes ser joven es niño. ¿Y quién propulsa, quién lleva lo que es el conocimiento de la dominicanidad por medio de la constitución infantil a los jóvenes de todo el país, a los niños? Es Abel Martínez y desde ahí vienen sus políticas en favor de la juventud. Igual si lo tomamos desde el concepto de la alcaldía, muchas de las acciones principales que ha tenido es en el desarrollo de los jóvenes por medio de la cultura, por medio del desarrollo de actividades y apoyo a los organismos juveniles de Santiago, que es lo que nosotros emulamos y creemos que él va a estar desarrollando a nivel nacional por todos estos aspectos. Pero también muchas de las leyes, especialmente la ley del primer empleo, que es una ley que se ha mantenido de aquí para allá, de allá para acá. Si no mal recuerdo, esa ley la presenta Karen Ricardo. La presenta Karen Ricardo, sí, con quien precisamente estuve hablando hace un rato sobre la misma. Pero quien motiva y quien somete es Abel Martínez. Karen la presenta, pero que la pone en la legislatura para presentación es Abel Martínez y la apoya, que por diversas razones políticas no ha sido aprobada, precisamente por intermediación de personas que creen que van a ser afectados porque no quieren el desarrollo integral de los jóvenes. Pero el PLD tenía mayoría, la podía aprobar sin problema. Tenía mayoría, pero todos sabemos que hay factores que inciden en esta parte, que no solamente requiere que sea mayoría, como muchos pactos que deberían estar ya. Pedro, a veces en la política hay cosas que no se ven porque como que están detrás del telón, como en una obra de teatro. Pero hemos visto como que muchos jóvenes del Comité Central, del PLD, y algunos jóvenes del Comité Político del PLD, como que no han hecho causa común con Abel Martínez. Porque no lo vemos muy cerca del candidato. Tú que estás trabajando en lo que es la Estrategia Nacional de Juventud. En el caso del Comité Político serían miembros, porque muy pocos jóvenes hay. Exacto, eso fue lo que dije. Hay muy pocos jóvenes. Pero estoy hablando de los jóvenes. De los jóvenes. No hay, con la edad de juventud ahí no hay ninguno. Estoy hablando de los jóvenes, porque a Pedro... Porque ni Johnny está ahí. Porque Johnny está sobrepasado ya. Está bordeando, Johnny está bordeando. A Pedro le toca la parte de la juventud. Tú como estratega nacional en materia de juventud de la candidatura de Abel, ¿qué tiene que decirnos en cuanto a esto? Porque hemos visto, ¿verdad?, como que, no vamos a decir un alejamiento, pero por lo menos no hay un acercamiento hacia Abel Martínez, candidato, entonces para que nos explique qué está pasando. Bien, yo quiero diferir de ti en este aspecto, y es todo lo contrario. Lo que se han hecho es dividir las fuerzas para tener diversos frentes. Por ejemplo, Abel Martínez está hoy
en un lugar, tenemos por otro lugar a lo que es el jefe de campaña, a Francisco Javier García, pero la estructura de juventud también a la par está en otro lugar haciendo frente. En sentido de la dirección política, que es a donde iba tu pregunta con el Comité Central y Comité Político, definitivamente todos estamos integrados. Lo que estamos en diversas funciones. No necesariamente el trabajo político de un joven debe ser estar atrás del candidato. Porque si ya tú estás atrás del candidato, tú no me estás sumando. Sencillamente tú me estás acompañando. Por eso lo que se ha planteado es que a la par, mientras el candidato esté en el norte, la estructura de juventud con su coordinadora Carolina Wingmuller o con el secretario titular de la JPLD, que es Michael Matos, estén desarrollando actividades en paralelo para que en todos los lugares del país haya presencia activa del Partido de la Liberación Dominicana. De repente, como tú citas, no se ve, voy a citar a Johnny, por ejemplo, ya que usted lo trae a colación, no se ve a Johnny hoy con el candidato, pero sin embargo está en una mesa técnica representando estas acciones. O de repente yo no estoy acompañando a Abel hoy, pero estoy aquí representando Claro. y promoviendo sus propuestas. Esa es la parte estratégica que se ha desarrollado en torno a la juventud. Y contrario, te repito, a otros procesos electorales y a otros candidatos, cada vez que Abel visita una comunidad, hay una o dos actividades exclusivas de la juventud. No para discursarle, no para tener un monólogo, sino para escucharle, donde él se sienta y escucha las propuestas y las quejas y hasta las sugerencias, porque se ha visto de todo, que le presentan los jóvenes a Abel Martínez. Pedro, lo que se ha reflejado en las últimas encuestas que se han estado presentando en la República Dominicana, Verbigracia, una de las más recientes, la Gallup, que es una encuesta Correcto. pues, que tiene mucho prestigio a nivel nacional, ¿cómo parar esa, ¿cómo diríamos, esa hemorragia que se ha estado produciendo constantemente en el Partido de la Liberación Dominicana y que no solamente se van a la fuerza del pueblo, que es su casa, diríamos nosotros, más cercana, sino que también se van al partido oficialista, al PRM? ¿Cómo parar eso para contrarrestar la percepción de que Abel sí va para abajo y entonces hay que desinflarlo? Bien, lo primero es que hay que tener bien pendiente que las encuestas captan una derivada. En matemática es un momento específico. Claro, una fotografía del una momento. fotografía de un momento específico. Sí. Y por ejemplo, en el caso particular de la Gallup que tú citabas, o la CISA, que es más reciente, han sido hechas o realizadas estas encuestas en procesos donde ha habido algún tipo de escándalo específico contra el PLD. Tenemos actualmente la mayoría de los medios de comunicación que están comprados. Nadie habla mal del gobierno. Están totalmente vendidos en ese aspecto y con un circo mediático judicial que sale coincidencialmente siempre cerca de una etapa de medición de una encuesta. Perdóname, Pedro. Pero los principales medios están con el PLD. Entonces, perdóname, Pedro. Pues siguen con el PLD, porque siempre está- Perdóname, Sí, Pedro. adelante. Pedro. Pero en cuanto a la encuesta CISA, la encuesta especificó en qué momento se realizó. Sí, Sí, se fue sí. eso recientemente. fue ¿no? Recientemente, pero es que recientemente no hay... En abril. No en creo- abril. ellos Fue presentaron... Abril, mayo. Sí, correcto. Pero no creo que- finalizando. no creo- Ellos principio de mostraron mayo. 2 puntos. Incluso la presentadora, cuando está presentando una encuesta, cita eso. Hicimos dos momentos específicos. Dos momentos. Y la iban comparando porque diariamente. había mucho ruido, dicho por ella misma. Ok. Pero lo dice la misma exacto, firma pero encuestadora. en los momentos que la encuesta hizo el trabajo de campo, estaba el tema de los imputados del PLD. Hablo de Donald Sí, Guerrero. Sí, de- sí, 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 sí. Ah, bueno, Está- ok. Estaba en tela de Sí, juicio, estaba. estaba en tela de juicio. No estaba, como pasó con Galo, que era ahí mismo. Exacto, O sea, sí. sucede el escándalo hoy, 3 días después de la encuesta. No, pero viene en un periodo muy cercano que las personas todavía están con esta percepción. Sin embargo, es prematuro aún si tomamos en consideración el periodo de tiempo que falta para las elecciones y el nivel de acertación que tienen las encuestas de cara a los resultados finales. Aún faltan muchas cosas por hacer, porque ya de por sí no tiene los mismos efectos mediáticos que tenía a principios de gobierno, todos estos casos de corrupción, todos estos casos de supuesta corrupción que está teniendo el gobierno, porque los mismos se han ido desinflando. Y no quiero decir con esto, que no se me malinterprete, si son inocentes o culpables. Eso que lo determine la justicia, Claro. no yo, para que quede claro esa parte. Pero no han podido llevar a juicio de fondo ninguna de estas cosas. Lo que se ha pedido es más tiempo y más tiempo. Pero vayamos al punto. ¿Ha sido citado Abel Martínez o alguien cercano a Abel Martínez? No. Y el candidato presidencial es Abel Martínez. Ninguno de los que están imputados, ni ninguno de ellos. Y esa es la primera parte que hay que tener en consideración. Aunque, perdón, Pedro, José Ramón Peralta era una pieza clave
en la provincia de La Vega. La principal Sí, figura, estaba incluso designado la por principal Abel. figura de Abel Martínez en La Vega era José Ramón Sí, sí, Peralta. sí. Es Lo había una. incluso designado. Es una, sí, claro, tiene una posición de enlace Sí. en dicha provincia. Es una de las figuras, pero las estructuras partidarias no son una sola cabeza, por claro. orden hasta natural biológico. Es decir, hay estructuras que tienen más disgregación en las localidades y es lo que permite que el trabajo continúe. Y es con este trabajo que nosotros estamos apostando completamente, el 100%, para el tema de percepción, que eventualmente va a suceder. Eventualmente va a suceder, porque es que todo cae por su propio peso. El mismo gobierno publica antes de ayer, por medio de Proconsumidor, una comparativa absurda de la canasta básica familiar con ciudades de los Estados Unidos, Comparado con países ya... con países que tienen una tasa de ingresos totalmente superior a la nuestra. ¿Cuál es el sueldo promedio base de la República Dominicana mensual? Vamos a un marco regulatorio, 15,000, 17,000 pesos, no recuerdo con exactitud ahora mismo. Sí, hay diferentes... ¿Cuál es el sueldo base diferentes. semanal en New York, que fue la primera ciudad que ellos citaron? $500. ¿Es comparativo? No, eso es un absurdo intentando manipular la opinión pública. Porque hoy en día, si buscamos la misma ASISA, ¿cuál es la principal queja que tienen de los desaciertos del gobierno del PRM Luis Abinader? Es el control de los precios. Esa es la primera que encontramos. Entonces, ¿puede venir el mismo gobierno, coincidencialmente, la misma semana de la publicación de la noticia, a hacerme una comparativa de precios? No. Todo lo que es el poder adquisitivo del dominicano en este gobierno del PRM se ha visto mermado. Se ha visto que pasó de tener capacidad de cubrir un 57% con un sueldo base a poco menos de un 48%. Pedro, veo también algo que en política no es muy recomendable. Algunas dicotomías, algunas diferencias de criterios en cuanto a gente muy cercana al candidato Abel Martínez. Por un lado, el propio Abel Martínez maneja el tema de las alianzas con mucho cuidado. Pero por otro lado, uno de los voceros principales del candidato, que es Fernando Ramírez, habla y dice abiertamente que cuál es el miedo, que lo interesante es que todos vayan solos, que nadie está en alianza. Entonces hay como una contradicción muy cercana Sí, al candidato. y sobre todo con el tema de las alianzas, Pedro. Porque hemos escuchado que algunos partidos pudieran ir aliados al PRM, otros a la Fuerza del Pueblo. Pero ¿y cuáles partidos entonces hasta ahora pudieran ir aliados al PLD? Bien, el tema de las alianzas hay que saber que es un tema no necesariamente delicado, como bien tú lo decías, pero sí para tratar con cuidado, porque las alianzas dependen de muchos factores y eventualmente va a haber alianza. Sí, Va a haber siempre alianza. la ha habido. Por eso mismo, la idiosincrasia dominicana es que Siempre. va a haber alianza. No existe un proceso electoral en nuestro país que esté sin alianza. Todo el que quiera basar su discurso en contra de las alianzas está perdiendo tiempo. Así es. Está perdiendo tiempo. Además, Pero nadie, absolutamente nadie no en la hay República manera. Dominicana ha alcanzado el poder sin alianza. No hay manera. Entonces va a suceder. ¿Qué es lo que no puede suceder? Comentarios desatinados en tiempos no oportunos. Y eso es lo que cuida a nuestro candidato. ¿Los ha habido en el PLD? No lo ha habido hasta ahora. Y es lo que no debe suceder. Hay que esperar pacientemente, porque los tiempos van a llegar. La misma ley establece los tiempos. Claro. Y hasta cuándo se puede hacer. No hay que desesperarse, el que se desespera se estrella. ¿Que van a suceder? Sí van a suceder. Pero no van a poner agenda sobre el PLD, que es lo que se ha intentado. Y en este sentido aprovecho para decirte, y es que, ¿por qué? Y concateno la pregunta anterior, ¿por qué los jóvenes debemos apoyar a Abel Martínez? Porque hoy en día necesitamos que la dominicanidad, el sentido de pertenencia, vuelva a ser. Retornó al país algo que se había perdido, los viajes en Yola, ya volvieron algo que no se mencionaba, la vuelta por México ya volvió. Pero eso siempre ha existido. Pero ya Pedro. eso había mermado, ya eso no era un tema de diario, como está sucediendo recientemente. Y la vuelta por México, eso estaba, no estaba. Esto es una muestra de desesperación que hay de buscar oportunidades en cualquier lugar fuera de aquí. Con Abel Martínez nosotros recobramos el sentido de dominicanidad, porque es el único político que siempre ha mantenido un discurso por encima de cualquier organismo internacional para defensa de la dominicanidad, sin importar quién sea que nos esté atacando. Bueno, pues gracias a Pedro Lorenzo. Muchas gracias, miembro del Comité Central Muchísimas del gracias a Partido de la ustedes. Liberación Dominicana, coordinador nacional de estrategias en materia de juventud del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Gracias, Pedro, por venir. Nosotros, señores, también le agradecemos infinitamente a ustedes la amabilidad de habernos sintonizado. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 6, aquí estamos en el Tribunal de la Tarde.